Auspician este programa. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Qué placer poder reencontrarnos como cada fin de semana para tomarnos un ratito y reflexionar, pensar acerca de las cosas que están pasando en este mundo tan convulsionado y cómo eso, como lo decimos siempre, ¿no? Eso que ocurre a veces a muchos miles de kilómetros de distancia, en realidad forma parte de una realidad que nos termina afectando de forma directa, de la misma manera que lo que pasa aquí tiene ecos en el resto del mundo. Ese es el desafío que nos proponemos cada programa, cada capítulo de Far West. Y hoy yo lo que les propongo es hacer un repaso, podríamos decir una especie de crónica de las distintas escenas que nos ha dejado esta semana respecto de esta crisis de Occidente de la que hablamos tanto, ¿no? Y de los desafíos que enfrentamos en ese sentido. Yo quisiera empezar porque obviamente es el tema que nos viene afectando y que viene siendo la cuestión que más atención concita desde hace varias semanas, que es la situación tan conflictiva en Oriente Medio, la guerra de los 12 días, así la denominó Donald Trump, que fue de alguna forma el que la terminó a esta guerra entre Israel e Irán, que sigue dejando muchas repercusiones y que me parece que tiene varias cuestiones que siguen mostrándonos que es un conflicto que va a continuar. Lo decíamos la semana pasada, va a continuar con una relación de fuerzas que no es exactamente igual que ante esta guerra. La relación de fuerzas revela a un Israel mucho más fuerte que antes de esa guerra y a un Irán mucho más débil. Ahora, la esencia del conflicto continúa, porque como lo decimos siempre, acá no se está peleando por territorios, no se está peleando por riquezas materiales, se está peleando por poder, pero por miradas y por cosmovisiones, por la forma de entender el mundo. Y lo que se pone en juego desde la perspectiva de Israel es el derecho a existir y a existir sin sentirse amenazado por el resto. Desde la perspectiva iraní, lo que se pone en juego es básicamente una suerte de guerra santa para tratar de dar sentido a un régimen que en definitiva llegó al poder en 1979 con la idea de hacer cumplir los mandamientos de un texto religioso como es el Corán, de hacerlos cumplir según obviamente su perspectiva. Y lo que hay que entender, y es lo que decimos siempre, es que esa visión, por más que después esté tamizada por los intereses políticos de corto plazo y que después haya un pensamiento táctico y estratégico que tiene en cuenta el poderío militar, la geopolítica, porque todo eso está en juego también de parte de los iraníes, de fondo la estrategia de largo plazo está planteada por esa visión de que el mundo debe estar regido por la Sharia y que la influencia de Irán tiene que crecer, por lo menos en Oriente Medio, convirtiéndose en el país que haga valer esa visión, que logre imponer esa visión en todo Oriente Medio, y eso supone ir contra el que se percibe como mayor enemigo, como mayor obstáculo para que esa visión se imponga en la región, que es Israel. Entonces, cuando planteamos esto y cuando tratamos de entender por qué un régimen que es tan opresivo, por ejemplo, y que se ha visto tan debilitado a partir de los ataques
y de la crisis económica, por ejemplo, que vive Irán desde hace tantos años, ¿por qué sobrevive? Bueno, hay que entender que esa mirada tiene un nivel de adhesión importante en la sociedad iraní. Hay sectores muy relevantes de la sociedad iraní que se sienten representados por esa visión extremista. Entonces, yo quiero empezar esta recorrida por una ceremonia que vimos hace algunos días en Irán, que es la ceremonia de los infantes de Hussein. Es una ceremonia que consiste en que mujeres con hijos de no más de un año asistan al evento y ofrenden a sus hijos como mártires. Mujeres, madres que levantan a estos niños, que además los visten como si fueran pequeños soldados, pequeños terroristas, les juro que los visten así, y que los alzan y los ofrecen como mártires en la guerra santa por el triunfo del Islam. Eran cientos de mujeres las que participaron de este evento en Teherán. Es un evento que tiene una raíz, se llama de los infantes de Hussein, justamente por un homenaje a el hijo de 6 meses del imán Hussein, que murió en la batalla de Karbala. Esto es siglo VII, muy poquito después de la muerte del profeta Mahoma, que es el profeta más importante del Islam, en definitiva quien reproduce la palabra de Dios en el Corán, expresada a través del Corán. Entonces, cuando queremos tratar de entender Oriente Medio, cuando queremos tratar de entender estos grupos, organizaciones, en este caso un Estado que funciona con lógicas tan radicalizadas, tenemos que ver que esta es la idea que está detrás, que esto es lo que le da sentido a la vida de muchas personas. La posibilidad incluso de sacrificar a sus propios hijos en pos o en el altar de una determinada idea de la que están profundamente convencidos, porque es lo que ellos interpretan como su religión lo que se los dicta. Bueno, estas mismas escenas las hemos visto muchas veces en Gaza, pero era muy fuerte verlo en Irán justamente después de lo que ocurría tras los 12 días de guerra con Israel, ¿no? Entonces, eso explica por qué el régimen iraní sobrevive y probablemente vaya a sobrevivir a pesar de la debilidad y de los embates, y por qué estas ideas extremistas van a seguir siendo una amenaza no solo para Israel, van a seguir siendo una amenaza en todo el mundo y en toda Europa, como lo venimos viendo en los últimos años. Amenaza incluso en países donde hasta hace no mucho había esfuerzos muy importantes por mantener la religión restringida a un ámbito, si se quiere, más privado, como ocurre en Occidente. Y acá quiero hablar de Turquía, que nos dio también otro ejemplo muy significativo esta semana. Turquía, que es el único país de Oriente Medio que forma parte de la OTAN, que fue el primer país musulmán en reconocer al Estado de Israel en los años 50, que fue durante muchísimos años un país cuyos gobernantes combatieron en contra de la interpretación más radicalizada del Islam, hasta de hecho cerraron mezquitas, establecieron muchos controles para que la vida cultural, social no estuviera regida por el Islam, sino que fuera una vida con libertades civiles más parecida a la que conocemos aquí en Occidente, pero que sin embargo se ha visto en los últimos 20 años en un proceso de reversión de muchos de esos cambios que habían sido introducidos a lo largo del siglo XX, y vemos hoy un país bajo el gobierno de Recep Erdogan que se ha ido volviendo cada vez más radicalizado, donde el Islam pasó a tener un rol mucho más preponderante en la vida social y política, que es lo que conocemos como islamismo, es decir, la idea de que es la religión islámica la que debe determinar el funcionamiento de la política y de toda la vida social, no que deba ser una religión que sea un aspecto más de la vida, sino el aspecto central de la vida y el que condiciona a todos los demás. Y esto de la mano de una estrategia de Erdogan, pero que esto hay que entenderlo, le funcionó a Erdogan porque
la sociedad rechazó esa occidentalización que había venido desde arriba. Eso es lo que nos muestra la escena que yo les contaba antes de Irán. Y eso es lo que hay que tener siempre en cuenta cuando hablamos de Oriente Medio, donde la idiosincrasia de los pueblos es muy diferente a la idiosincrasia de Occidente. ¿Y qué pasó en esta Turquía que tiene poco que ver con la Turquía de hace 30 o 40 años en este sentido? Bueno, hubo una revista que se llama Le Monde, muy conocida porque hace sátira política, muchas veces con caricaturas. Publica una viñeta en la cual hay un hombre con alitas y una aureola en la cabeza, porque claramente era alguien que de alguna forma estaba muerto, pero veíamos a su espíritu, y que saluda a otra persona y dice: la paz sea contigo, soy Muhammad. Muhammad es Muhammad o Mohammed, esto puede ir variando en distintos países en el mundo islámico, pero es básicamente la versión moderna adaptada al lenguaje de estos últimos siglos de Mahoma, es decir, del profeta del Islam. Y es, de hecho, el nombre más común entre los varones musulmanes. Tanto es así que en esta Europa, donde el Islam es cada vez más preponderante, ya hay varias ciudades donde en los últimos años el nombre más común que se le pone a los nuevos niños, o sea, a los niños que nacen en cada año, es Muhammad. Esto es muy interesante, porque muestra que, aunque están lejos de ser mayoría, los musulmanes tienen muchos más hijos que el resto de la población y masivamente utilizan este nombre, y entonces ya tenés que el nombre más común, por ejemplo, en Berlín y también en otras ciudades, es Muhammad. Claro, la pregunta es, ¿ese personaje que aparecía en la viñeta era un hombre musulmán llamado Muhammad o era Mahoma? ¿Por qué es una pregunta importante? Bueno, porque el Islam prohíbe toda reproducción de la figura de Mahoma. Está prohibido por la religión. Es algo habitual que las religiones prohíban cierto tipo de representaciones. No tiene nada de extraño. Pasa, por ejemplo, en el judaísmo también. Ahora, claro, esto podría resultar molesto, pongámosle, para las personas que profesan la fe islámica, en un país donde se supone que hay un Estado de Derecho como es Turquía. Bajo ningún concepto podría ser un delito, porque en definitiva forma parte de la libertad de expresión, poder dibujar la imagen que uno quiera, sin, sobre todo, que sea algo particularmente ofensivo. En todo caso, ni siquiera era una caricatura particularmente ofensiva, que supongamos que podría dar lugar a algún tipo de debate. No, era una simple caricatura que de hecho la revista aseguraba que no representaba al profeta. Supongamos que esté mintiendo la revista y que sí representaba al profeta. Lo cierto es que fue arrestado el caricaturista, fue arrestado el editor de la revista, se les inició un proceso judicial por insulto público a los valores religiosos, y la policía tuvo que intervenir para que no prendieran fuego, una turba de unas 300 personas no prendiera fuego en la redacción de la revista. O sea, fíjense de lo que estamos hablando, en un país como Turquía, que era justamente el país de Oriente Medio, que era la puerta de entrada de Europa a Oriente Medio. Es un país que de hecho tiene parte del continente en Europa. Si vamos a Estambul, la ciudad más importante, que fue capital del Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla, o sea, lo que se llamaba antes Constantinopla, la mitad de Estambul está en el continente europeo. Y siempre fue, de alguna forma, esa bisagra entre Occidente y Oriente. Bueno, hoy vemos que esta es la política oficial justamente en Turquía. Una revista que, por cierto, se había solidarizado en el año 2015 con Charlie Hebdo. ¿Se acuerdan, no? Esta revista francesa que en el año 2015, después de que hiciera varias caricaturas satíricas de Mahoma, y después de recibir varias amenazas de muerte, bueno, apareció un comando de terrorista del Estado Islámico y asesinó a 12 personas, entre ellos algunos de los caricaturistas más famosos de Francia.
Por eso siempre hay que decir, estos procesos y estos fenómenos que vemos en Oriente Medio tranquilamente tienen su eco, su reproducción en Europa. Y si hablamos de terrorismo con fundamentos religiosos, bueno, podríamos hablar y mucho aquí en la Argentina con la Embajada de Israel y con la AMIA. Ahora, esto pasa en Irán, esto pasa en Turquía, esto pasó en Francia, pero fíjense, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos, donde esta semana la noticia de mayor impacto era que se resolvió de forma inesperada la primaria, la interna del Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad de Nueva York. El próximo 4 de noviembre se vota alcalde en la ciudad más importante, sin dudas, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo occidental, de la civilización occidental. Es podríamos decir, la capital del capitalismo, si me permiten. Bien, en Nueva York, que es una ciudad muy progresista y por lo tanto muy del Partido Demócrata, con la excepción que marcó en su momento Rudy Giuliani y Michael Bloomberg, que fue también un alcalde independiente, la realidad es que casi siempre gana el Partido Demócrata. ¿Esto qué significa? Que lo habitual es que se le dé más importancia a las primarias demócratas que a las elecciones generales. ¿Por qué? Porque se da por descontado que quien gane la primaria demócrata después se va a terminar convirtiendo en alcalde. Bueno, fueron las primarias demócratas este martes. ¿Quién ganó? Zoran Mandani, un hombre de 33 años, nacido en Uganda, es decir, inmigrante, de una familia criada en una familia musulmana, un musulmán devoto, que tiene antecedentes realmente increíbles porque es un extremista. Es claramente alguien de extrema izquierda, que se declara a sí mismo socialista, que ha hecho propuestas realmente impresionantes en la campaña, como, bueno, primero que se ha declarado en contra del capitalismo, que se ha planteado como un objetivo deseable la expropiación por parte del Estado de los medios de producción, que plantea, y esto como propuesta de campaña, por ejemplo, que el Estado vaya comprando de a poco viviendas y que todas las viviendas en algún momento, o casi todas las viviendas, se conviertan en viviendas sociales que el Estado entregue, que plantea, por supuesto, regular los precios de todo, de los alquileres, que plantea que incluso no solo hay que controlar los precios de lo que se vende en los supermercados y en los locales minoristas, sino que incluso la propia ciudad de Nueva York debiera tener sus propios locales, es decir, sus propios comercios que sean del Estado con precios regulados, que todo debe estar cubierto por el erario público en términos de servicios sociales, que no tendría que haber millonarios, digo, en la ciudad de los millonarios, dice que no tendría que haber millonarios. Bueno, toda una serie de propuestas que claramente son de extrema izquierda, ligadas a un socialismo absolutamente literal, no una centroizquierda o un socialismo democrático leve, pero que, más allá de que eso solo ya de por sí sería impactante, sobre todo porque se termina imponiéndose con casi el 60% de los votos en las primarias, sino porque además es un extremista en términos de su visión de la política internacional, muy atravesada por la cercanía con el extremismo islámico. Es la personificación de esta curiosísima simbiosis que se ha producido en los últimos años entre la extrema izquierda con reivindicaciones históricamente económicas y culturales en los Estados Unidos y en Europa, y el extremismo islámico, que como sabemos está en contra de prácticamente todas las reivindicaciones de la izquierda extrema, vinculadas por ejemplo a los derechos de las mujeres, a los derechos de los homosexuales, a las políticas trans, porque obviamente los extremistas islámicos son muy conservadores en términos morales, pero que claro, coinciden en su odio a Israel, coinciden en su odio a Estados Unidos, entonces desde allí se aliaron, y Mandani, este hombre que es el probable alcalde de Nueva York, en su momento
cantó a favor de una organización que había sido cerrada en los Estados Unidos por ser deliberadamente un brazo financiero que enviaba plata al grupo terrorista Hamás, que llamó abiertamente a globalizar la intifada. La intifada es básicamente el nombre con el que se conocen alzamientos violentos por parte de militantes radicalizados palestinos que, por ejemplo, lo que fue la segunda intifada a principios de los años 2000, en una serie de ataques terroristas, dejaron a cerca de 1000 muertos en Israel, ataques con bombas en autobuses, bombas en bares, bombas en pizzerías. Y eso es lo que es la intifada, y él llamó a globalizar la intifada. Una persona absolutamente extremista, que uno no sabe realmente cómo sería gobernando la ciudad de Nueva York, que evidentemente no podría llevar a cabo ni una porción de sus propuestas, pero que no deja de ser muy significativo que haya ganado, y que sobre todo lo interesante es que uno dice, bueno, pero ganó porque hay una población migrante muy importante en Nueva York, lo cual es cierto, cerca del 40% de la población neoyorquina nació fuera de los Estados Unidos. Pero lo curioso es que donde mejor le fue en los barrios blancos, de alto poder adquisitivo y sobre todo con altas titulaciones, o sea, con alto nivel educativo. Es decir, son las élites occidentales las que abrazan esas ideas, las que abrazan ideas que, por cierto, odian a Occidente. Esta es la paradoja de la época en la que estamos viviendo, y es lo que explica la crisis occidental. Bueno, digo, una crisis que tiene múltiples capítulos. Habrá que ver el 4 de noviembre si, al ser tan extremas sus posiciones, termina habiendo una reacción y puede haber un triunfo inesperado de un candidato independiente. Más probable eso, que haya un triunfo de un candidato del Partido Republicano, no lo sabemos. Pero digo, esto forma parte de la realidad en la que vivimos. Y esta semana, esto me parece interesante también para entender esta crisis, que habla de una pérdida absoluta del sentido de identidad. Así como decíamos en el caso de Irán o en el caso de Turquía, de una idiosincrasia muy clara, muy firme, que es totalmente diferente a la nuestra. Digo, una identidad de la población que explica que puedan vivir con regímenes tan autoritarios que para nosotros serían inaceptables. Bueno, eso mismo es lo que claramente no hay hoy en las sociedades occidentales, donde vemos una división profunda respecto de qué significa, no digamos ser occidental porque es muy vago, pero qué significa para un estadounidense ser estadounidense, qué significa para un francés ser francés. Podríamos decir lo mismo, qué significa para un argentino ser argentino. Lo que pasa es que para los países de América Latina fue siempre más problemático esto que para los países más desarrollados, que fueron, por cierto, los más exitosos en términos de poder ofrecer un progreso social, económico a sus habitantes. Digo, en América Latina es un poco más lógico eso porque siempre vivimos con mucha mayor precariedad, ya sea en términos económicos o en términos políticos o en términos sociales. Bueno, ¿por qué digo que hay una división muy grande? Porque se conoce una encuesta que en realidad desde hace muchos años hace la consultora Gallup, que es de las más prestigiosas del planeta, que le pregunta a los estadounidenses, Usted, señor estadounidense, ¿se siente orgulloso de ser estadounidense? Viste que lo vimos todos porque nos lo enseñó Hollywood, ¿no? Que siempre hay una sensación de orgullo nacional muy fuerte de los estadounidenses. Muchos, hasta por un lado uno siente cierta vergüencita, ¿no? Diciendo, bueno, ¿no es un poco ridículo sentir tanta exageración de que es el mejor país del mundo y todo esto que siempre se transmitió a través de las películas y demás? Pero muchos otros decían, bueno, la verdad que estaría bueno, ¿no?, que nosotros nos sintiéramos tan orgullosos de nuestro propio país, porque en definitiva te da mucha fuerza como país y es algo bueno sentir orgullo de tu identidad. Es muy importante tener una identidad clara. Bueno, si nosotros viéramos cómo daba esta estadística en el año 2001, es decir, hace 24 años, veíamos que en promedio el 87% de los estadounidenses decía sentirse muy orgulloso de ser estadounidense. ¿Qué pasaba cuando vos dividías y le preguntabas a los republicanos y a los demócratas esa pregunta? ¿Estás orgulloso de ser estadounidense? Bueno, el 90% de los republicanos decía sentirse orgulloso, un poquito más que el promedio, y el 84% de los demócratas decía sentirse orgulloso de ser estadounidense. Es decir,
básicamente números altísimos y tenías una brecha de 6 puntos a favor de los republicanos, pero la verdad bastante marginal. ¿Sabes cuánto dio esta misma pregunta hoy? Bueno, hoy el promedio es más o menos 53%. ¿Se entiende? Hoy el promedio es 53%. Se siente orgulloso de ser estadounidense. Es decir, un porcentaje muchísimo más bajo, casi mitad y mitad. Pero lo interesante es que los republicanos dicen que básicamente 9 de cada 10 republicanos se sienten orgullosos de ser estadounidenses. En realidad es 92%. En 2001 era el 90%, hoy es 92%. Es decir, es prácticamente el mismo nivel, pero incluso 2 puntos por encima que hace 21 años. Es decir, para los republicanos el sentimiento de orgullo sí se mantiene absolutamente vigente. ¿Sabes cómo da para los demócratas? Solo el 36% de los demócratas dicen sentirse orgullosos de ser estadounidenses. Ni siquiera llegan a ser 4 de cada 10 los demócratas que sientan orgullo por ser estadounidenses. Bueno, entonces, si vos ves estos datos, tiene todo el sentido del mundo que los demócratas neoyorquinos voten a un tipo como Zoran Mamdani, que abiertamente está en contra de la sociedad estadounidense, que abiertamente está en contra de los valores estadounidenses, porque dicen que son malos, que están asociados al imperialismo, al sometimiento, a la desigualdad, al egoísmo, al sojuzgamiento de las minorías, etcétera, lo que sabemos del discurso de la izquierda. Ahora, lo impresionante es que es la mitad del país la que rechaza la propia idiosincrasia estadounidense. Bueno, esa es una crisis de sentido de la que es muy difícil salir. Porque obviamente esa brecha tiene que ver con que hoy gobierna Trump. Y por lo tanto con que los republicanos se sienten muy orgullosos de ser estadounidenses y sienten que Trump está cumpliendo con su palabra, haciendo grande a Estados Unidos nuevamente. De hecho, Make America Great, ¿no? De hecho, salió otra encuesta que decía que el 62% de los republicanos, a 6 meses de haber asumido este segundo mandato, aprueban y respaldan el gobierno de Trump. Es, a 6 meses de haber asumido el gobierno, el número más alto de respaldo que tiene un presidente republicano de la historia. Ni siquiera Ronald Reagan, que es el republicano más querido por el público conservador republicano estadounidense, llegaba a tener ese nivel de respaldo. Bueno, claro, la contracara es, para los demócratas, es el peor presidente de la historia, el que más aborrecen. Entonces, claro, hoy con Trump en el poder, ya es incluso menor que antes el nivel de orgullo que sienten los demócratas. Igual, ojo, con Biden estaban en 50%, es decir, incluso con Biden la mitad decía que no se sentía orgulloso de ser estadounidense. Con lo cual, estamos ante una crisis de sentido, porque lo que esto revela es que ya no sabemos muy bien qué significa ser occidental, pero por sobre todas las cosas, con que las élites, porque esto coincide con los sectores más educados, más instruidos, repudian la cultura en la que pertenecen, la cultura en la que, por cierto, han prosperado. Esto no tiene una salida fácil. No sé si tiene salida. Es un síntoma de decadencia. En general, los grandes imperios, si uno lee la historia, se pudren desde adentro. Empiezan a degradarse desde adentro por una corrosión, por pérdida de legitimidad, por corrupción, por falta de identidad, por falta de rumbo. Es evidente que aquí la caída de la Unión Soviética, que era de alguna manera ese enemigo que aglutinaba a todas las fuerzas occidentales y que mostraba de forma muy clara, bueno, cómo era un modelo alternativo al capitalismo y que era un modelo bastante malo, donde se vivía muy mal en todo sentido, y por eso cuando cayó el muro de Berlín, la gente no fue desde la Alemania occidental democrática y capitalista hacia la Alemania oriental comunista, sino al revés. Masivamente la gente cruzaba hacia la Alemania capitalista aliada de Occidente. Entonces, al no estar más esa fuerza
en contra, que mantenía en una amalgama al mundo occidental. Lo que hoy ha pasado es que ya no sabemos qué somos, porque bueno, siempre la identidad se construye mucho mejor y es mucho más sólida cuando se construye frente a un otro diferente. Y entonces es mucho más fácil responder quién soy yo o quiénes somos nosotros y sentirnos seguros con ese nosotros cuando tenemos muy identificado qué es lo que no somos, a qué nos oponemos, de quiénes nos diferenciamos. Bueno, eso es lo que dejó de existir para Occidente, ¿no? Entonces hoy la crisis viene por dentro y eso es lo que nos muestran un poco estos datos de los que hablábamos, estos datos tan contundentes, ¿no? Que son de Estados Unidos, pero lo mismo podemos plantear de la Argentina, ¿no? Una Argentina que tiene a una parte muy importante del país que repudia a los padres fundadores de la Argentina. O sea, uno le pregunta hoy a muchas personas qué piensan de Julio Argentino Roca, que es uno de los tipos que hizo de la Argentina, y dicen Roca fue un genocida, porque fue el general que llevó adelante la campaña, la en su momento denominada campaña de desierto, porque en esa campaña militar fueron asesinados muchos indígenas. Y eso no se pone en el contexto de la época en la cual las cosas se resolvían por la fuerza, y no se acepta eso como parte del juego que estaba habilitado en esa época. No se reconoce que eso, junto a otro montón de acciones más o menos agradables, más o menos desagradables, fueron condición de posibilidad de que hoy tengamos un país, y es por lo tanto que hay que valorarlo, digo. No, todo eso es descartado, porque en el fondo se rechaza ese país, se cree que hay que hacer un país nuevo, o en todo caso se elige reivindicar a otras figuras más recientes. Bueno, digo, eso es parte de la crisis de identidad que se vive hoy en todo Occidente, ¿no? Y vamos a estar hablando de eso también en un rato en el caso argentino, de la política argentina, de cómo se vive esta crisis de representación en la política argentina. Porque hay un dato que es ilustrativo y del que vamos a estar hablando en un ratito, que tiene que ver con la violencia política, que tiene que ver con la agresividad como discurso, algo que está muy en discusión en estos días, que está muy en discusión a partir de la agresividad que caracteriza el discurso del presidente Javier Milei y de muchos de sus seguidores, pero también a las respuestas agresivas que estamos viendo por parte de sectores de la oposición al gobierno de Javier Milei. Bueno, ¿qué piensa el argentino medio de esto? Porque obviamente estamos muy acostumbrados a escuchar el que se indigna ante la violencia, ¿pero todos se indignan ante la violencia? ¿O algunos se sienten representados por ella? Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de eso. ¿Qué pasa con la violencia política en la Argentina? Y sobre todo, ¿qué pasa con los discursos que son aceptados o no por la Argentina? ¿Por qué? Y esta es la pregunta con la que vamos a abrir el próximo bloque. ¿Por qué hoy en la Argentina para muchos dejaron de ser creíbles los discursos que hablan de armonía, de conciliación, de concertación y de respeto al otro? ¿Qué falló? Ahora volvemos. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Hola, Facu. Se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, y encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo.
Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y aquí estamos de vuelta en este capítulo de Far West hablando de estas distintas escenas que estamos viendo de la crisis de Occidente, y yo les anticipaba que nos íbamos a meter ahora con la Argentina y datos perturbadores que nos hablan de una crisis política que también está afectando a nuestro país. Violencia política. Hay tal vez mucho mayor nivel de aceptación del que estamos cómodos con admitir. Estamos en condiciones de reconocer la realidad de las cosas, de lo que realmente queremos y creemos los argentinos. Bueno, esta pregunta viene a cuento de lo que suele pasar con los discursos que da el presidente Javier Milei, donde, bueno, los insultos son habituales, donde las agresiones contra rivales políticos y periodistas o economistas, por ejemplo, críticos son muy, muy habituales, y entonces aparece la indignación, que es entendible, digamos, para todos aquellos que no nos gusta la descalificación, que creemos en un debate en el cual haya cierta altura y donde se respete al otro más allá de las diferencias, donde se respete al otro incluso aunque el otro haya sido descalificativo con uno, ¿no? Esto también forma parte de cierta altura en un debate. Cuando entonces aparecen esas indignaciones, lo que habitualmente pasamos de largo es que el presidente habla hoy igual que como hablaba siendo candidato, y como candidato hablaba igual que como hablaba cuando era un comentarista de la realidad, que era invitado a los programas de televisión o que daba charlas. Él siempre se manejó de esa manera, es su forma de comunicar. Y está claro que la gente sabía, el 55% que votó a Milei en el balotaje sabía a quién estaba votando. Con lo cual ahí cabe preguntarse si tiene sentido exagerar tanto el llanto, de alguna manera la queja, el reclamo, cuando en definitiva Milei está ahí producto de los votos, y Milei no cambió su forma de comunicar. No es que fue Chávez, digamos, ¿no? Chávez, recordemos, gana las elecciones en el año 98 en Venezuela, diciendo que él que él repudiaba el socialismo, que él iba a ser democrático, que iba a ser tolerante con los medios de comunicación, que no iba a reformar la Constitución, que ni siquiera iba a aspirar a la reelección, y después fue en el gobierno, hizo exactamente todo lo contrario. No es el caso de Milei. Milei es el caso de alguien que, con variaciones por supuesto, pero que en esencia está haciendo como se mostraba que iba a hacer, y está haciendo lo que prometió en gran medida que iba a hacer. Y las elecciones del año 2023 tenían a un candidato que era número opuesto, probablemente un año y medio antes de las elecciones, que era quien todos creían que iba a ser presidente, que era Horacio Rodríguez Larreta, que justamente era el candidato que hablaba del consenso, del diálogo, de hablar con la oposición, de sentarse con los que piensan distinto, de no responder a las agresiones, es decir, que representaba discursivamente, en cuanto al estilo, en cuanto al tono, todo lo opuesto a Milei, y ni siquiera llegó a competir con Milei, porque en la interna lo arrasó Patricia Bullrich, que era la candidata o la precandidata que dentro de esa interna, que era la interna que se hizo en Juntos por el Cambio, justamente representaba una opción mucho más agresiva y una forma de hacer política y de comunicar mucho más vehemente, apelando en muchos casos a la descalificación y también a
insisto, a la agresividad y a la confrontación. Digo, eso es lo que ha sido siempre Patricia Bullrich como política, más allá de sus vaivenes variados respecto a los espacios que ocupó. Entonces, es interesante que ahí la sociedad argentina ya estaba dando un mensaje. Y ese mismo mensaje es el que nos da ahora en una encuesta que hizo la ONG, el think tank Edelman, que hace un barómetro que se llama el Barómetro de la Confianza de Edelman, que hace varias preguntas acerca de la confianza en las instituciones, el clima político, lo hace en distintos países de América Latina, y pregunta una serie de cosas a los argentinos en esta encuesta que hace, y llega a la conclusión de que en la encuesta 1 de cada 4 argentinos avala la violencia política, avala el uso de la hostilidad para hacer política. En algunos casos, parte de ese 25% se refiere a violencia a violencia discursiva, pero hay una parte que incluso llega a avalar la violencia política. Entonces, por ejemplo, el 15% dice que está de acuerdo con atacar a personas en la red, es decir, online. El 13% dice que está de acuerdo con difundir desinformación intencionalmente. El 12% está dispuesto incluso a avalar la amenaza y a cometer violencia. 12%, avalando cometer violencia. Y el 12% también avalando dañar a la propiedad pública. Todo esto, ¿no?, en respuesta a justamente impulsar el cambio. Es decir, la pregunta es, ¿estarían dispuestos a utilizar estos métodos para un cambio que ustedes consideren mejor para la política del país? Bueno, esto es lo que responde justamente la gente. Y la verdad es que, como lo saben todos los sociólogos, cuando se trata de preguntas tan incómodas, donde es difícil decir en una encuesta que efectivamente avalas la violencia, uno tiende a creer que probablemente el número real sea mucho mayor y que haya habido mucha gente que en el fondo avala la violencia, pero por temor a cómo lo miren o por temor incluso a aceptárselo a sí mismo, ante sí mismo. Uno a veces no permite de alguna forma reconocer ciertas vilezas que uno tiene. Uno puede pensar que si eso es lo que salta en la encuesta, el número real, no te quiero decir que es el doble, pero puede ser tranquilamente, 10 puntos más, 15 puntos más, y quizás estamos hablando de 35% o más dispuestos a avalar esto. Pero hay algo interesante, que es cuando vemos por edad qué es lo que responden. Bueno, esta misma encuesta muestra que entre los jóvenes de 18 a 34 años, el 35% avala la violencia física o verbal para hacer política. Bueno, salió esta semana una encuesta que mostraba que entre los jóvenes, justamente de ese mismo rango etario, es decir, 18 y 35 en realidad era la encuesta, Milei tiene casi 50% de aprobación. Una aprobación de intención de voto, 50%, casi que duplicando a cualquier otro político argentino. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá los argentinos a través de esta encuesta? Bueno, es que evidentemente se rompió la política, de que la política tradicional dejó de ser representativa de la gente. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, probablemente haya muchas respuestas a esta pregunta, pero de mínima hay 2 respuestas. Una es porque la política claramente viene fracasando en su objetivo central, que es, crear las condiciones de posibilidad para que la población pueda desarrollarse y tener buenos niveles de vida, de bienestar. Argentina es un país donde se vive cada vez peor desde hace por lo menos 10 años, quizás más, pero por lo menos 10 años. Y donde se vive y donde la mitad de la población es más o menos pobre, más allá del último dato que cifraba ese número más cerca del 35%, está muy cerca de la pobreza, por lo menos cerca de la mitad de la población, cuando Argentina tuvo hace 10 años nada más el ciclo económico más expansivo de su historia, a partir de las condiciones extraordinarias que le ofreció el mundo a la Argentina y a toda América Latina en la primera década de los años 2000. Bueno,
de nada sirvió porque hoy somos más pobres o igual de pobres que antes de tener ese enorme empuje que tuvimos. Entonces, sin dudas eso, que la calidad, digamos, de la vida sea cada vez peor, lleva a que, bueno, y que hayamos tenido distintos gobiernos en este proceso. Eso explica entonces obviamente que haya un rechazo a la política tradicional, porque básicamente los políticos prometen cosas y después cuando gobiernan, bueno, la realidad es que los resultados son muy malos. Pero hay algo más de fondo, o algo que no tiene solo que ver con la realidad de cómo se gobierna y qué resultados tienen los gobiernos, porque en el mundo estamos viendo que hay una revalorización de la hostilidad y del uso de la hostilidad e incluso la violencia política, por lo menos en términos discursivos, y vemos candidatos que apelan mucho a la agresividad que están teniendo cada vez más popularidad en el mundo, y candidatos tradicionales que justamente están formateados para no ser agresivos, para tratar de no ofender a nadie, les va cada vez peor. Bueno, me parece que lo que ha ocurrido es que la política tradicional no solo se desprestigió por cómo gobernó, sino que se desprestigió porque confió tanto, pero tanto, en básicamente en la capacidad del marketing político, en la capacidad de los expertos en campañas para digitar los discursos adecuándolos a la audiencia, para decirle al público lo que creían estos expertos en marketing que el público quería escuchar, siempre con estos mensajes tan bien armados que justamente de los cuales tenemos varios ejemplos en la política argentina reciente, que después de un tiempo empezó a ser muy evidente que esas personas o esos políticos no estaban siendo sinceros, que no estaban transmitiendo una idea real y genuina respecto de lo que querían hacer, sino que sencillamente estaban repitiendo los eslóganes que les decían los publicistas para tratar de convencer a la gente. Y la gente no es boluda, no es tonta. Se da cuenta de que después de tanto tiempo, las personas o los políticos o los dirigentes que tienen esos discursos los están subestimando. No les están diciendo lo que piensan de verdad, sino que les están diciendo algo que creen que es lo que quieren escuchar. Y me parece que después de tanto hartazgo, de tanto desgaste que se ha generado entre representantes y representados, entre políticos y ciudadanía, un desgaste que se ha dado en todo el mundo, que tiene que ver también con que hoy, con la proliferación de medios de comunicación, de redes sociales, todos los discursos están más en evidencia. Todo está más captado y por lo tanto queda más expuesto. Me parece que la gente valora lo que considera genuino. Y hoy alguien que es políticamente incorrecto, que no está pensando todo el tiempo en agradar, que incluso se anima a agredir y a decir cosas que podrían ser imprudentes, no recomendable según los expertos en marketing, bueno, esa gente suele ser premiada hoy en política, porque es vista como más genuina. Y ahí hay de todo. Ahí seguramente también hay oportunistas que empiezan a dar cuenta de que esa es la que va y entonces adoptan ese discurso y capaz no es genuino. Pero muchas veces sí hay algo más genuino. Muchas veces sí hay la expresión de ciertas ideas que pueden estar totalmente equivocadas, que pueden ser muy peligrosas, que pueden ser muy nocivas, sin dudas, pero que por lo menos expresan algo genuino. Y claramente hoy la ciudadanía está pretendiendo eso, está esperando eso. Entonces eso es lo que explica que mientras hay muchos analistas que con razón se indignan cuando lo escuchan al presidente insultar y que creen que eso va a terminar desgastándolo, bueno, yo les diría cuidado, porque en la medida en que la ciudadanía siga creyendo que eso es genuino al menos, y que siga prefiriendo lo genuino frente a la falsedad, a la mentira que ha caracterizado a la comunicación política después de tantos años, bueno, me parece que lejos de ser castigado va a seguir siendo premiado. Obviamente, eso
va a estar atravesado siempre, porque el presidente gobierna, va a estar atravesado por la gestión, y siempre lo más importante para un presidente va a ser que su gestión dé resultados más o menos positivos en términos de mejorarle la vida a la gente. Si no, los discursos no van a poder nunca suplantar o compensar a una mala gestión. Pero no deja de ser importante esto porque también muestra de alguna manera la lejanía que hay de parte de la opinión pública, o mejor dicho, la lejanía que hay de parte de los expertos en opinión pública, de las voces que aparecen como más calificadas, entre lo que ellos ven y lo que está viendo la mayor parte de la ciudadanía. Por cierto, en un momento donde toda la política está muy degradada y donde parece que se está haciendo desde las cloacas, ¿no? Porque la verdad es que cualquier insulto, cualquier cosa que pueda decir el presidente o muchos de sus colaboradores, es difícil que sea castigada cuando vemos que del otro lado hay sectores de la oposición que se juntan para vandalizarle la casa a un diputado como José Luis Espert, o directamente tirándoles excremento en la puerta y diciéndole, bueno, acá está la mierda de Espert, y arrojando allí excremento, con el agravante de que quienes hacen eso para repudiar a Espert son en muchos casos funcionarios públicos, porque hay una directora de sensibilización, un cargo que existe dentro del Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, y hay una concejal de Quilmes entre los que participaron de esto. Entonces, estamos hablando de funcionarios de cierta jerarquía participando de estos hechos vandálicos, brutales. Más allá de toda la discusión sobre si es un delito, es una contravención. Y lo interesante es que esto, lejos de ser repudiado por la fuerza política a la que pertenecen, es decir, por el kirchnerismo, esto es avalado. Entonces veíamos cómo en el Congreso, en un acto insólito de patotería, aparecían las diputadas Cariñani y Penaca increpándolo a Espert y acusándolo de cagón, porque Espert accionó en la justicia para que, tengan que rendir cuentas por sus actos a los que lo trataron de amedrentarlo y de vandalizarlo, como lo hicieron, arrojándole, insisto, al frente de su casa el excremento. Digo, es una política que está degradada desde todo punto de vista, como está degradada también la Argentina, y en ese escenario, en ese contexto, es lógico entonces que haya cada vez más gente, que haya cada vez más argentinos, ciudadanos, que estén dispuestos a avalar el uso de la violencia, por lo menos la violencia discursiva. Es un escenario donde, insisto, para los que creen que Milei va a tener que cambiar su discurso porque si no le va a ir mal, yo les diría todo lo contrario. Milei sabe, porque tampoco es ningún tonto, que probablemente ese discurso va a seguir trayéndole buenos resultados, por lo menos buena acogida, quizás no en la mayoría de la población, pero sí en un porcentaje muy importante, que es el núcleo de votantes duro, que es el núcleo que lo sostiene en el poder. Auspiciaron este programa. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y hasta aquí llegamos, nos quedamos sin más tiempo. Déjenme agradecerle a Romina Boyadjian, la productora, mentora,
coordinadora de este programa, y también a Javier Martínez por toda la cooperación y el apoyo en la parte técnica. Les deseo una gran semana y espero podamos reencontrarnos la próxima con otro capítulo de Far West. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.